Good evening. Thank you so much to Plaza y Verdes and Igualdad Animal for setting up these events in Madrid and Barcelona and for translating the book. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a Plaza de Llanés y también a Igualdad Animal por montar estos eventos tanto en Madrid como aquí en Barcelona. It's an honor to be associated with both of these organizations, and thank you all so much for spending the evening talking to me about these issues and letting me share my work with you. Es un honor estar relacionado con estas dos organizaciones, estas dos instituciones, y también muchas gracias por estar aquí esta tarde para hablar, intercambiar impresiones sobre este tema. I think the best way to begin how I became involved in this issue is to talk about my personal experience. I was previously a reporter at the Chicago Tribune, a major newspaper, and I was writing about crime and murders and dead bodies being found around the city. Básicamente creo que la mejor manera de empezar es contar un poco mi historia y contar cómo me involucré en todo esto. Yo antes era periodista en el Chicago Tribune, que es uno de los periódicos principales, y básicamente mi trabajo consistía en informar noticias pues, sobre asesinatos, sobre cuerpos que se habían encontrado en la calle. It was leaving me feeling very depressed and hopeless. It was not the type of journalism that I wanted to be doing, and I wasn't feeling like I had any positive impact on the world around me. Y la verdad es que este trabajo hacía que me sintiera, pues, como todo, lo viera todo muy negro, que estuviera deprimido. Creía que mi trabajo no era el que quería hacer y además no tenía un impacto positivo y me vi así en esa situación. So I decided to go out with a group of activists in Chicago handing out leaflets about animal testing. This was the only time I had gone out with this group, and of course it was the first time in my life I had ever been arrested. Así que bueno, entonces decidí que me iba a unir a un grupo que básicamente repartía panfletos sobre experimentación animal y me uní a ellos y fue la primera vez que repartía panfletos y además la primera vez que me arrestaban. That arrest was later thrown out of court because it's legal to pass out leaflets, of course. But the important part of this story is that I was visited by 2 FBI agents at my home. Básicamente luego salí de la cárcel, evidentemente, porque repartir panfletos es algo legal, pero lo que quiero destacar de este hecho es que luego vinieron 2 agentes del FBI a verme a mi casa. They told me that unless I helped them by investigating animal rights and environmental groups, that I would be put on a domestic terrorist list. Y me dijeron que o les ayudaba un poco a investigar a grupos en favor de los derechos de los animales y el medio ambiente, o que me iban a poner en una lista de terroristas nacionales de Estados Unidos. Initially, I was ashamed about how afraid I was of this experience. But as that fear went away, I really became obsessed with finding out how animal rights and environmental activists have become the FBI's #1 domestic terrorism threat. Al principio sentí vergüenza por lo asustado que estaba, pero luego la verdad es que me obsesioné con la idea de intentar entender cómo podía ser que activistas por el medio ambiente y los derechos de los animales acabaran, se les llamara que eran la amenaza terrorista número 1 del país. Now, there's no official listing of terrorism threats, but when the FBI lists Osama bin Laden on their website when he was alive, alongside an animal rights activist, it sends a very clear message to the public. No es que haya una lista oficial de amenazas terroristas, pero, a ver, cuando el FBI pone en su página web a Osama bin Laden cuando aún estaba vivo, junto a un activista por los derechos de los animales y el medio ambiente, pues está claro que están lanzando un mensaje que no da lugar a dudas. Before we go on, I think we should talk about who is not being labeled the #1 domestic terrorism threat. And that includes people like Joe Stacks, who flew a plane into a government building in my home state of Texas, killing himself and injuring many other people. Pero antes de entrar más en materia, vamos a ver qué es lo que no le llaman amenaza terrorista nacional, qué cosas no las etiquetan así. Por ejemplo, tenemos el caso de Joseph Stacks, que era bueno, pues un manifestante de derechas contra los impuestos de Texas, mi estado natal, que estrelló un avión en el edificio de la Hacienda Pública estadounidense. There's been a rise of the right-wing militia movement in the United States. These militias are often closely associated with Christian organizations, and you can see here, in some cases, they're very proud to carry assault rifles. Y bueno, también ha habido un auge de movimientos de milicias en Estados Unidos, muchas veces relacionados con ideologías cristianas,
y que además posan con mucho orgullo en la foto con rifles de asalto, como podéis ver en la diapositiva. And of course, we cannot talk about this type of violence without mentioning anti-abortion extremists who have a very long history of murdering doctors, murdering nurses, all in the name of depriving women of the right to choose how they take care of their own health. Y tampoco nos podemos olvidar de todos los movimientos contrarios al aborto que han asesinado a médicos, a enfermeras, que básicamente están pues haciendo acciones de este grado para proteger el derecho a la vida. If there's one example of domestic terrorism in United States history that everyone knows, it's the bombing of the Oklahoma City building. Si hay un caso que todo el mundo conoce en la historia de atentados y de amenazas de Estados Unidos, es el caso de los atentados de Oklahoma City. According to a top Homeland Security official, the man responsible was, quote, not a terrorist, just very angry with the US government. Según uno de los responsables más altos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a esta persona que vemos aquí, no es un terrorista, simplemente es alguien que está muy enfadado con el gobierno estadounidense. In opposition of, in direct contrast to tactics like that are those of environmental groups like Earth First, who are physically blockading the roads in order to stop the destruction of forests. Y el contraste directo de lo que hemos visto podría ser grupos como Earth First, que es el que sale en la imagen, que bloquean carreteras y, bueno, pues para hacer acciones para proteger el medio ambiente. These movements have also included groups like the Sea Shepherds, who steer small boats between the whalers' harpoons and the whales. Again, they're physically putting their lives at risk to do so. Otros grupos de este tipo, por ejemplo, es Sea Shepherd, que sueltan pequeños barcos inflables y los colocan entre los barcos para cazar ballenas y las ballenas. Y de nuevo vemos un caso en el que ellos mismos, sus propios cuerpos, son los que se interponen en estas acciones. In the United States, there has been a rapid increase of nonviolent civil disobedience by environmental groups, especially groups that are protesting the construction of the Keystone XL oil pipeline. Vemos que en Estados Unidos ha habido un auge bastante importante de grupos que practican la desobediencia civil no violenta, por ejemplo, como los grupos que protestan por el oleoducto Keystone XL. This was a protest in Italy, where hundreds of people were protesting a vivisection facility, and then they spontaneously decided to start climbing over the fences and to physically take some of the beagle puppies out of the laboratories. Esta foto que vemos aquí corresponde a una protesta que se hizo en Italia delante de una instalación en la que hacían vivisección, y la reacción fue pues, la reacción de los asistentes, una reacción espontánea que decidieron meterse y coger a los perritos que había ahí, beagles, que estaban destinados a la vivisección. At the most extreme in the United States have been crimes by groups like the Earth Liberation Front, who have burned buildings in the name of stopping environmental destruction. Y luego, en un ámbito un poquito más radical, en Estados Unidos vemos grupos como el Frente de Liberación de la Tierra, que ha lanzado acciones como, por ejemplo, quemar edificios para detener ciertas actitudes o acciones. However, in the entire history of these social movements, not one person has ever been injured in the United States. So while these tactics are clearly extreme, they have nowhere near the consequences of what has happened by those right-wing groups. Ahora bien, en la historia de todos estos movimientos sociales, jamás, nunca se ha herido a nadie. According to a report by West Point, the military academy, there has been a 400% increase in violence by right-wing groups since the 1990s. Según un informe de la Academia Militar West Point, ha habido un incremento de un 400% en la violencia que han desarrollado grupos de derechas desde los años 90. The concerns I'm raising today are also being made by people within the government. Básicamente, estas preocupaciones también las están destacando gente dentro de los gobiernos. This was a report from Congress, the United States Federal Congress,
in which they cited my book at length and they urged for congressional hearings and a full investigation into how the FBI is persecuting these activists. Este es un informe realizado por el Congreso de Estados Unidos y políticos de Estados Unidos que cita a mi libro, mi obra extensamente y que pedían que hubiera audiencias ante el Congreso para examinar el problema y también se examinara a las acciones que estaba desarrollando el FBI. Yet these tactics have continued. So I'm here today to attempt to answer the question how nonviolent political activists who are hoping to protect the earth and animals are labeled as terrorists, while right-wing groups who have a history of bloodshed are not. Entonces, las tácticas estas continúan y un poco por eso estoy aquí, para preguntarnos cómo hemos llegado a esta situación. ¿Cómo puede ser que gente que lucha por los derechos de los animales y el medio ambiente de manera pacífica se les tache de terroristas, mientras que a otros grupos extremistas y violentos no se les tache de terroristas? And to answer that question, I began my research into previous eras of government repression throughout the United States history. Para poder explicar esto, me fijé en eras anteriores, épocas anteriores de represión en la historia de Estados Unidos. And I'm not arguing today that what's happening with animal and environmental activists is the same as McCarthyism and the Red Scare, but there are many parallels of how this all operated. No estoy aquí hoy para decir que todo lo que está pasando con los activistas de derechos de los animales y el medio ambiente sea lo que pasaba en la época del macartismo o el Temo Rojo, pero bueno, estoy un poco para hablar a ver de cómo está la situación. In fact, I would argue there are many similarities between how this has happened throughout US history and world history that I hope to identify so we can learn from and move forward. Hay muchas similaridades en cómo ha pasado esto en la historia de Estados Unidos y en todo el mundo, así que quiero que lo veamos un poco para ver cómo podemos seguir hacia adelante. The first and most important step in any of these eras is to use the power of language. El paso más importante y el primero es utilizar el poder del lenguaje. We need to understand that in the 1980s, the animal rights and environmental movements were growing very quickly and very strongly, and they had widespread public support, even from the media, for the more militant tactics. A principios de los 80, los movimientos por los derechos de los animales y a favor del medio ambiente en los Estados Unidos crecieron de manera muy rápida. Y es importante decir que entonces contaban con el apoyo popular, incluso en los casos que se podría decir que eran un poco más extremistas. At the same time, national organizations were publicly supporting people who broke the law in the name of protecting animals, such as PETA supporting the Animal Liberation Front, an illegal organization. También es importante decir que organizaciones nacionales en ese momento daban apoyo a personas y organizaciones que iban en contra de la ley. Incluso PETA, por ejemplo, mostró su apoyo público a grupos como el Frente de Liberación Animal. This unified, growing movement represented a direct threat to corporate interests. So to fight back, they had to think of a way to restructure the debate. Y este movimiento más unificado suponía una gran amenaza para los intereses corporativos que tuvieron que ver una manera en cómo podían luchar contra esta amenaza que no dejaba de crecer. So in 1985, corporations created a new word called eco-terrorism. And they began shifting the language away from environmental heroes or criminals or saboteurs to using this new word. En 1985, las corporaciones empezaron a utilizar el término ecoterrorismo, ya a diferencia de lo que se había usado hasta entonces, que podía ser héroes o criminales o saboteadores, y se empezó a usar ecoterrorismo. Over the next 30 years, they used the media and manipulated journalists and the press in order to spread that message. En los 30 años siguientes manipularon los medios de comunicación para ayudar a difundir precisamente ese mensaje. This is an example of how this operates. When activists are arrested, the government sends out press releases labeling them as terrorists immediately. Esto es como funciona. Cuando se arresta a activistas, lo que hace el gobierno es enviar inmediatamente una nota de prensa en la que les llama terroristas.
Unfortunately, many major media outlets have not questioned that use of language and instead have had headlines in national newspapers labeling these people as terrorists before they've even gone to court. Y por desgracia, muchas de la prensa dominante y de los principales medios de comunicación también han adoptado este discurso sin ni siquiera planteárselo, y en los titulares aparecen estos casos y les llaman pues precisamente eso, terroristas. These corporations have also paid for advertisements in newspapers and television to spread their message. Y estas corporaciones también han ayudado a que haya publicidad en la televisión, en la prensa, para ayudar a difundir este mensaje que quieren dar. This was an advertisement from the 1980s, published by the Fur Commission, which is the fur industry, saying, "Meet the world's newest terrorist, animal rights activists." Este es un anuncio que lanzó la industria peletera en Estados Unidos, en el que se puede leer, conozca al terrorista mundial más reciente, que es precisamente un activista. 20 years later, the imagery is exactly the same. 20 años más tarde, las imágenes siguen siendo las mismas. In this case, corporations are arguing that animal rights activists have held Wall Street hostage by effectively protesting these companies. Y en este anuncio vemos que, por ejemplo, se quejan de que las organizaciones en favor de los derechos de los animales han tomado a Wall Street como rehén pues para llevar a cabo sus acciones. However, you can tell the advertising agencies have not done their research, as the animal rights activists are wearing leather jackets. Pero como pueden ver, no han hecho muy bien los deberes, porque este activista a favor de los derechos de los animales lleva una chaqueta de cuero. When popular movies have come out, corporations have sent out press releases to the media describing them as, for example, softcore eco-terrorism. También ha habido casos en los que pues han salido películas nuevas y se han lanzado comunicados de prensa en los que se decía que estas películas eran ecoterrorismo suave para niños. This was an advertisement in which they needed an entire diagram to explain the connection between the Humane Society of the United States, which is a major organization, and eco-terrorists. Este anuncio que vemos aquí es un diagrama que diseñaron para mostrar la relación que había entre la Humane Society, que es una de las organizaciones principales de Estados Unidos, y el ecoterrorismo. The short version of this is that a member of the Humane Society attended a Christmas party with people who, through 1, 2, 3, 4, 5, 6 connections away, were related to people who went to prison as terrorists. Y básicamente, para resumir, lo que pasa es que una persona que integraba, que forma parte de la Humane Society, a través de este diagrama, después de los 6 pasos que se pueden ver en la imagen, resulta que había ido a la misma fiesta de Navidad a la que había acudido una persona a la que se había condenado por terrorismo. So obviously, the Humane Society is a terrorist group as well. Así que, claro, obviamente, pues la Humane Society también es una organización terrorista, claro. This was a publication created by the National Rifle Association, in which we begin to see the true threat of the animal rights movement. Esto es un anuncio financiado por la Asociación Nacional del Rifle, en el que se pueden ver las verdaderas amenazas de estos movimientos. As you can see, these activists have taught owls to carry dynamite, they have taught lobsters to crawl on land, and the most dangerous of all is that the women do not shave their legs. Como se puede ver, pues estos activistas han enseñado a que los búhos lleven dinamita, que las langostas se puedan arrastrar por el suelo, pero lo más peligroso de todo, mujeres que no se depilan. However, I should add that the men do. Pero los hombres sí se depilan. As all of this media campaigns are taking place, these corporations are also urging the government to hold investigations publicly into ecoterrorism. Bueno, a medida que lanzan estas campañas, también las corporaciones están pidiendo al gobierno que mantengan audiencias para hablar del ecoterrorismo. I was invited to testify before one of these hearings as a journalist and speak about my work, which at first I thought was an honor. Una vez me invitaron a testificar en una de estas audiencias como periodista, que es lo que estaba haciendo entonces, y al principio me pareció pues que era un gran honor.
I quickly realized that this is just a political theater in which to display corporate agendas being presented to the government, and they had no interest in hearing what I had to say about my research. Pero pronto me di cuenta que era todo teatrillo político y que en realidad lo que querían las corporaciones era presentar lo que estaban haciendo y que en realidad querían hablar de terrorismo en el tema de los animales y que no les importaba lo que yo decía. I should add the most important effect of this is that it legitimizes these ideas in the public's mind. Y tengo que decir que lo más importante de estas acciones es que legitimizan estas ideas en la mente de las personas. The next step is to divide these social movements. El siguiente paso es dividir estos movimientos sociales. I think it's helpful to think of social movements as existing both horizontally and vertically as well. Creo que es bastante práctico que pensemos en los movimientos sociales en estos dos ejes, ¿no? A nivel horizontal y también verticalmente. I would argue that the animal rights and environmental movements exist horizontally alongside other progressive movements such as against the war, against discrimination of women, and for gay marriage as well. Creo que estos movimientos a favor de los derechos de los animales y el medio ambiente existen en la línea horizontal junto con otros movimientos afines, como podrían ser pues, movimientos por los derechos de la mujer, contra la guerra, etc. There are frequently difficulties between these movements that are natural, and sometimes activists make those difficulties even worse. But the corporations and politicians have been trying to emphasize that they have nothing in common. Hay dificultades entre estos grupos, tengo que decir que a veces motivadas por los propios activistas de los distintos grupos, pero las corporaciones se aprovechan y usan esta situación para decir que estos grupos no tienen nada absolutamente en común. At the same time, politicians have sent out letters to top organizations and NGOs telling them that unless they publicly condemn the illegal, more radical groups, that they will be labeled as terrorists as well. Además, también estas corporaciones han enviado cartas a grupos a favor del medio ambiente importantes para decirles que si no condenan estas acciones, ellos en realidad también se les va a decir que son terroristas. As a result, you have political activists who have been isolated horizontally from other movements, and they have been isolated within social movements from more mainstream groups, and it allows this repression to continue much more forcefully and quickly. ¿Y qué pasa entonces? Pues que tenemos activistas sociales que están aislados, tanto en lo horizontal como con lo vertical, pues de grupos que están más a la vista, otros que están más clandestinos, y que hace que estén más expuestos a la represión. We have all seen recently the use of surveillance by the National Security Agency, for example, in the Edward Snowden case, but I think most people are unaware of the extent to which that is taking place right now. También está el tema de la vigilancia. Habría casos concretos, pero creo que mucha gente no es consciente de hasta qué punto llega esa vigilancia y estas acciones. For example, this is a case in England in which a police officer named Mark Stone or Mark Kennedy pretended to be an environmental activist. Este es el caso de Mark Kennedy o Mark Stone, un policía inglés que se infiltró para hacer ver que era un activista pues, a favor del medio ambiente. You can see here he has tattoos, ponytail, goatee, earrings, sunglasses, and he made friends with these social movements, and he even had sexual relationships with female activists that he was spying on. Bueno, pues como vemos en la foto, lleva tatuajes, la perilla, el pendiente, las gafas, ¿no? Un poco la imagen, y se involucró, se mezcló con otros activistas e incluso tuvo pues, encuentros sexuales con una activista del grupo. I have also found in my research evidence of government surveillance on my work as a journalist. This is from documents by the Counterterrorism Unit that are about my speeches, my website, and even about my book. También he visto que ha habido vigilancia en mis escritos, en las charlas que daba, en mi página web y básicamente pues estaban vigilando todo esto que hacía. In this section of the document, they refer to the book as compelling and well-written. So I hope that if the Counterterrorism Unit thinks that way, that
you will consider purchasing a copy as well. Y en estos documentos de la Unidad contra el Terrorismo decían que mi libro era persuasivo y que estaba muy bien escrito, así que, bueno, pienso que si ellos pueden decir eso, vosotros vais a pensar lo mismo y vais a leer las copias que tenemos aquí. Most political activists never find themselves in court. La mayoría de activistas políticos nunca van a los tribunales. But when they do, they are facing much higher prison sentences than anyone else. Pero cuando esto pasa, la verdad es que afrontan penas mucho más elevadas que otras personas. For example, this is Marie Mason, an environmental activist who destroyed genetic engineering research and was sentenced to 22 years in prison as a terrorist. Esta es Mary Mason, una activista a favor del medio ambiente que destruyó investigación de ingeniería genética y se la condenó a 22 años en la cárcel. The individual here went out on the election night of President Barack Obama, and he and his friends attacked African American people who they thought had voted for the first black president using sticks and pipes and other weapons. Aquí a la derecha tenemos a Ralph Nicoletti, que era pues, es un hombre que salió a la calle la noche en que Barack Obama ganó las elecciones y se dedicó a atacar con bastones, con barras metálicas a los afroamericanos que se encontraba y que él creía que podían haber votado por el primer presidente negro de la historia. This happened within a few days of each other. These individuals were sentenced to only 4.5 years in prison and were not labeled as a terrorist. Y estos individuos de la derecha se les condenó solo a 4 años y medio de cárcel y además no se les etiquetó de terroristas. This is Tim DeChristopher, a university student in Utah. Este es Tim DeChristopher, un estudiante universitario de Utah. He found out about an auction in which public lands were being sold to corporations illegally. Y se enteró que había una subasta en la que se vendían terrenos públicos a distintas corporaciones de manera ilegal. Tim decided to attend the auction, and as these lands were being sold, he raised up his hand each time and attempted to buy them. Y en la subasta, pues cada vez que se subastaba un terreno, él hacía pujas y levantaba la mano cada vez para intentar evitarlo. And of course, as a student, like many students probably in this room, he had no money, and he knew that he wasn't able to buy any of that land. Y obviamente como estudiante, como puede ser que haya mucha gente en esta sala, pues no tenía dinero y sabía que no iba a comprar ningún terreno. Politicians said this was no different than setting buildings on fire and that it was domestic terrorism. Pero los políticos dijeron que esto no era diferente de quemar edificios y que esto pues era ecoterrorismo. Tim was sentenced to 2 years in prison for this act of civil disobedience. Y por este acto de desobediencia civil le condenaron a 2 años de cárcel. I have also found evidence of corporations such as TransCanada, the pipeline company, directly giving presentations like this one to police officers. Y también me he encontrado con casos de grandes corporaciones como TransCanada, que es esta empresa, esta corporación de gasoductos, que van y dan presentaciones a la policía. In this case, they were identifying some friends of mine and instructing the police to prosecute them and urging the police to prosecute them as terrorists as well. Y en esta foto vemos algunos activistas que además son amigos míos y esta corporación instaba a la policía a que persiguiera a estos activistas y los etiquetara de terroristas. When activists have been arrested, it has been absolutely essential to coerce them to provide information about each other. Y una vez que se detiene a los activistas, es muy importante intentar coaccionarlos para obtener información de ellos. It has also been important for the government to infiltrate and investigate these groups in order to create these terrorism plots. Y también es importante para el gobierno poder infiltrarse en estos grupos e investigarlos, pues para ver un poco qué actividades hacen y poder investigarlos. This is a young woman named Anna who was paid by the FBI to follow environmental groups around the country, to give them money and food and hotel, and to try to convince them to blow up a dam. Este caso que vemos aquí es el caso de una joven llamada Ana
que bueno, el FBI le pagaba para que fuera por todo el país y con grupos de activistas y les pagara los viajes, les pagara la comida, los hoteles, y durante ese tiempo ella tenía que intentar convencer a los demás de hacer volar una presa por los aires. The activists never did this, and Anna was very frustrated. Finally, the police ended the investigation and prosecuted them for conspiracy to commit this crime. Pero los activistas no quisieron nunca volar la presa y Ana estaba muy frustrada. Lo que pasó al final es que la policía, el FBI, arrestó a los activistas bajo cargos de conspiración. One of these environmentalists is named Eric McDavid, and he is in prison today for 22 years for being associated with this FBI agent. Uno de ellos es Eric McDavid, que actualmente está en la cárcel cumpliendo una condena de 22 años por estar asociado con estos activistas. His only crime was having political discussions about these issues with this young woman. Y básicamente su único crimen, su único delito fue tener conversaciones políticas con esta mujer. After September 11th, there have been millions of dollars available to fight terrorism through the government. Después del 11S ha habido millones y millones de dólares para luchar contra el terrorismo en el gobierno de Estados Unidos. There has been the development of an entire industry of corporations that help research these terrorism threats and are paid thousands of dollars to do so. Ha habido también un auge de compañías que se dedican a investigar estas amenazas terroristas y que reciben pues miles de dólares para hacerlo. And it should be no surprise that when corporations are paid that much money to identify terrorism threats, they identify many terrorism threats, including nonviolent political activists. Y obviamente, pues cuando una empresa recibe el encargo de detectar amenazas terroristas y se les paga mucho dinero para que lo hagan, las identifican, entre ellos pues activistas por el medio ambiente. One of the most dangerous developments in this trend has been the creation of new laws that specifically target people because of what they believe. Pero uno de los puntos más preocupantes en esta tendencia es que se están aprobando nuevas leyes que van en contra de las personas precisamente por sus creencias. One of these laws is called the Animal Enterprise Terrorism Act. This is a law that is so broad that it labels activists as terrorists if they threaten the loss of profits of corporations that use animals. Una de estas leyes es la que aparece en pantalla, the Animal Enterprise Terrorism Act, que se podría traducir como Ley de Terrorismo de Empresas Animales, y básicamente lo que hace es etiquetar, bueno, es una ley muy amplia, que se dirige a cualquier acto, lo etiqueta como terrorismo, si amenaza los intereses de una corporación. And in my research, I was able to uncover a secret coalition that pushed politicians to create this law, and it involved some of the most powerful corporations in the world, including GlaxoSmithKline, Pfizer, and the meat and dairy and fur industries. Y pues durante esta investigación lo que descubrí es que había una coalición secreta en la que había empresas muy importantes como GlaxoSmithKline o Pfizer o las que aparecen en pantalla. When I testified before Congress about this law, I warned that it could be used against a wide range of protesters. The politicians said I was completely exaggerating and that nothing like that would ever happen in the United States. Cuando testifiqué ante el Congreso contra esta ley, avisé que esta ley se podía utilizar pues, contra los manifestantes, y lo que me dijeron las autoridades es que estaba exagerando totalmente eso, que eso no iba a pasar en Estados Unidos. Since then, we have uncovered FBI documents that show the government has considered prosecuting nonviolent undercover investigators who take photographs as terrorists. Pero luego ha habido documentos del FBI que se han desclasificado y se ha visto que en esos documentos ya estaban planteándose emprender acusaciones de terrorismo de investigadores encubiertos, no violentos, por ejemplo, tomar fotografías para etiquetarles como terroristas.
Now there are new laws being created in the states around the country that specifically target those people who expose animal abuse on factory farms and slaughterhouses. Y de hecho ahora, por ejemplo, están surgiendo nuevas leyes en distintos estados del país que intentan pues, dirigirse contra aquellas personas que sacan a la luz abusos que se dan en granjas de cría intensiva o en mataderos, por ejemplo. In the US, we call these ag-gag laws. Ag is for agriculture, and gag means to silence, because they are an attempt to silence people who are exposing abuse. Y estas leyes son conocidas como las leyes ag-gag, básicamente por las siglas en inglés sería silenciar lo que pasa en este terreno de la agricultura, estas empresas. When I first began this work almost 15 years ago, it was all focused on more radical underground groups. Now it has expanded to the most mainstream lawful organizations. Cuando empecé todo este trabajo hace 15 años, antes se centraba más en grupos más, un poco más extranjeros, por decirlo de algún modo, pero ahora se centra más en organizaciones que están más a la vista. To think of this in another way, I would argue that the biggest threat facing these corporations right now is not that activists are breaking windows, it's that they are creating them and showing the public what is really happening every single day in these places. Y un poco en mi opinión, creo que la mayor amenaza a la que se enfrentan estas empresas dedicadas a la agricultura no es que los activistas vayan y rompan las ventanas, es que las están creando y están mostrándole al mundo que se cuece dentro cada día en esas instalaciones. The industry has responded by saying, we don't need animal activists to investigate us, we can take care of ourselves. Y la reacción de la industria es decir que, bueno, nosotros no necesitamos activistas que nos controlen, lo podemos hacer nosotros mismos. Politicians who have received money from these corporations have actually called these investigations as economic terrorism. Y de hecho las personas que han realizado estas investigaciones han dicho que se podrían etiquetar como terrorismo económico. This investigation in particular revealed such extreme cruelty that the government shut down a slaughterhouse permanently, and the politicians told the government to reopen it. Y esta investigación demostró prácticas tan brutales que se cerraron mataderos, pero el gobierno y algunas corporaciones, de hecho, han pedido su reapertura. If there is one characteristic through every era of repression throughout world history of a government that has gone way too far, it's the creation of special prisons for people because of what they believe. Pero si hay algo que nos demuestre que la represión ha ido demasiado lejos en cualquier época de la historia o país, es crear divisiones, cárceles especiales para estos terroristas nacionales. Most people are aware of Guantanamo Bay in the United States, but there are also two secret prison units called communications management units. Mucha gente ha oído hablar de Guantánamo, ¿no? Con respecto a Estados Unidos. Lo que mucha gente no sabe es que hay dos unidades secretas llamadas unidades de gestión de las comunicaciones, también en las cárceles. I was able to visit Daniel McGowan, an environmentalist in one of these prisons, not as a journalist, because no journalists are allowed, but only as a social visit, as a friend. Tuve ocasión de visitar a Daniel McGowan en una de estas unidades, no como periodista, porque eso está totalmente prohibido, no tienen acceso, sino como una persona que quería ir y conocerle. These prisons radically restrict communications with the outside world. They don't allow people like Daniel to hug his wife, to shake hands with me, to have any physical contact at all. En estas unidades se restringe totalmente el contacto con el mundo exterior y, por ejemplo, pues gente como Daniel no pueden abrazar a su esposa, no le pueden dar un apretón de manos a gente como yo, no pueden contactar con nadie del mundo exterior. These were opened secretly and illegally, but now the government is saying that they are needed for prisoners who have inspirational significance. Estas cárceles se abrieron de manera ilegal y de manera secreta, pero ahora el gobierno defiende que sigan abiertas por la significación inspiracional que tienen.
I would, of course, argue that that's manipulating language, and inspirational significance means that these are political prisoners who are existing in political prisons. Y por supuesto, para mí eso es manipulación del lenguaje, porque esta significación inspiracional no significa nada más que decir que son prisioneros políticos que están ahí en cárceles políticas. And of course I lied, that there's not just 10 steps to this process, there's always a final step, which is to repeat the entire thing over again with other social movements and other organizations. Y bueno, he mentido, porque en realidad de estos 10 pasos siempre hay uno último, que es ir repitiendo todo el proceso en distintos movimientos sociales y en distintas organizaciones. Now these policies have become part of the official government business of the FBI, to the point where activists are being labeled as terrorists for their media campaigns. Y estas investigaciones se han convertido en algo normal por parte del gobierno, hasta el punto en que pues a los activistas, a los ecologistas se los está llamando terroristas por las campañas de publicidad que hacen. These were presentations by the FBI training new FBI agents how to view these social movements. Esto que vemos aquí es una presentación de agentes del FBI para nuevos agentes del FBI sobre cómo detectar y luchar contra estos activistas. In recent years, especially with the growth of the Occupy Wall Street movement, the government has expanded that mentality to include, for instance, anarchist groups. Y en los últimos años, con el auge de movimientos como Occupy Wall Street, el gobierno también ha centrado su atención en grupos, por ejemplo, anarquistas. It's important to emphasize that in the United States, anarchist groups are doing things like feeding homeless people, organizing hurricane relief efforts to help people in need, and are operating overwhelmingly and non-violently to help the public. Y es importante destacar que en Estados Unidos los grupos anarquistas se dedican a hacer acciones no violentas, por ejemplo, dar alimentos a las personas sin techo, organizar labores de ayuda tras un huracán, siempre acciones no violentas. Now these tactics are spreading internationally as well, and that is what has motivated us to translate the book into Spanish, and why I'm spending so much of my effort working with groups in other countries to raise awareness. Y esta situación se está extendiendo a otros países y de ahí pues el interés, por ejemplo, a traducir el libro a español para concienciar más a la gente y explicar y que haya más gente que sepa lo que está pasando. For instance, Europol, the police agency, has listed in their terrorism report that undercover investigators are committing acts of terrorism. Y por poner un ejemplo, la Europol en sus informes dice que los activistas pues por el medio ambiente y los derechos de los animales están haciendo actos de terrorismo. I was recently in Australia where new legislation or new laws are being passed that are directly modeled after the ag-gag laws in the United States. And according to corporations, they are saying publicly that they should have the same protections that businesses in the United States have. Hace poco estuve en Australia y lo que aprendí allí es que se están creando nuevas leyes a imagen y semejanza de las leyes de Estados Unidos. Y básicamente en las que se pedía que se protegieran, ¿no?, estas leyes para proteger contra estas acciones de los activistas. In New Zealand, a new law was passed that specifically outlaws protest by environmental activists at sea. For instance, this is very similar to the Russian prosecution of Greenpeace activists. En Nueva Zelanda también se están pidiendo nuevas leyes, por ejemplo, para cortar un poco la actividad de las protestas que están desarrollándose en el mar, como por ejemplo fue el caso de los activistas de Greenpeace detenidos en Rusia. And of course, in Spain, members of Igualdad Animal were immediately labeled as eco-terrorists when they were arrested and persecuted. Now they are being investigated not for any crime that they have been committed, but because of their effective undercover investigations that have garnered national and international media attention. Y aquí en España, por supuesto, nos encontramos con el caso de Igualdad Animal, a los que se les persiguió también e intentó acusar, y que actualmente están siendo investigados por todas las investigaciones encubiertas que han desarrollado.
On the day I arrived in Madrid, I also learned that the Citizen Protection Act was being considered that day, a new law that is so broad that it includes many of the things I've talked about in this presentation. También el día en que aterricé en Madrid me enteré que se estaba ahora gestionando el tema de la Ley de Protección Ciudadana, que es una ley muy amplia y que en realidad pues, engloba muchos de los aspectos que he mencionado ya en esta charla. Now, of course, I have just spent a long time providing horrible, depressing information to all of you, and the inevitable question is, what are we supposed to do about it? Bueno, llevo un buen rato aquí dando información un poco deprimente, ¿no? Y la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? I'm here as a journalist, and that's a very difficult question to answer. But I have learned from my experience of publicizing what is taking place. Estoy aquí como periodista, pero bueno, y es un poco difícil decir qué hacer, pero estoy un poco para explicar a ver cuál ha sido mi experiencia sobre qué hacer. For example, when I learned about the first person prosecuted under an ag-gag law, a woman who filmed a slaughterhouse from the public street, I wrote an article about it. Por ejemplo, cuando me enteré del primer caso en que se estaba persiguiendo, se estaba intentando acusar a una mujer por haber filmado escenas de un matadero desde la calle, pues mi posición fue escribir sobre ello para dar a conocer el caso. The outrage from the public was so intense that within 24 hours the government said we were dropping all charges and not prosecuting her. Y lo que pasó es que en 24 horas la reacción de la gente fue tan apabullante que el gobierno decidió retirar los cargos contra esta mujer. To me, this reflects that these corporations are not only afraid of being exposed by Igualdad Animal and other activists, but the government is afraid of being exposed of how they are repressing these social movements. Entonces, mi conclusión, visto esto, es que estas empresas tienen miedo de que asociaciones como Igualdad Animal expongan sus prácticas, pero que también el gobierno tiene miedo de que se revelen estas prácticas que llevan a cabo contra estos movimientos de activistas. With the creation of these ag-gag laws, it has brought together groups that have never worked together before. Estas leyes ag-gag que comentábamos, lo que han hecho es que grupos que jamás habían cooperado anteriormente, ahora sí lo hagan. Amnesty International, Human Rights Watch, the ASPCA is the most mainstream animal group in the United States. Environmentalists, workers' unions, and syndicates all working together to fight back this legislation. Asociaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch o, por ejemplo, la ASPCA, que es una de las organizaciones de derechos de los animales más importantes de Estados Unidos, sindicatos y otras organizaciones que se unen por primera vez para trabajar juntos contra estas leyes. Of course, coalitions like this are incredibly difficult and there are many disagreements. But it is inspiring to me to see how all of these different groups have come together in the face of this repression, and I think that's something that we have to learn from. Y por supuesto, pues es un proceso difícil, hay puntos en los que no están de acuerdo, pero creo que se trata de algo muy inspirador y que sirve también para que unan esfuerzos contra la represión que están viviendo. I include this image, one, because it always makes me smile to see people that inspire me supporting the work that I'm talking about, but most importantly because it represents the spirit in which I'm here with you today. Incluyo esta imagen, bueno, pues porque me hace sonreír un poco, porque representa el espíritu de lo que hemos estado hablando, pero también porque creo que escenifican muy bien qué es lo que se debe hacer. The purpose of all of these tactics is to make people like you afraid of speaking up and using your rights. El objetivo de todas estas tácticas es que gente como vosotros tengan miedo y que no se atrevan a decir en voz alta cuáles son sus derechos. So the purpose of my work is not to make you more afraid of everything that's going on, and it's also not to study in an academic way what is happening.
I intend for these to be tools that we use to make us more informed as citizens that can act on these policies. Por eso mi trabajo no es que quiera que estéis más asustados ni que os acerquéis al tema desde una perspectiva más académica, sino que sepáis pues, cuáles son las políticas que está pasando y que sepáis cómo reaccionar ante ello. So no matter what your political beliefs are, whether you are in Antarctica or Spain or the United States, there are many possibilities for us to all be engaged in making social change. Y no importa cuál sea vuestra ideología, si estáis en España, en Estados Unidos, en el Ártico, lo que importa es que nos unamos y sepamos qué hacer para llevar adelante este cambio social. When I think about these issues, and all of my work is focused on them, it's difficult not to be completely overwhelmed and to feel very dark about what is happening around the world. Cuando me fijo en estos temas y en lo que consiste en mi investigación, es difícil pues, no dejarse invadir por la oscuridad y no sentirse abrumado por lo que está pasando en todo el mundo. I'm constantly looking for inspiration to other eras where people have endured these types of tactics and how they have responded. Y siempre estoy buscando inspiración en otras épocas para ver cómo personas que también han sufrido represión se han enfrentado a estas tácticas. One that I am constantly returning to is the White Rose, a student organization during Nazi Germany, and a young woman named Sophie Scholl. Y una imagen a la que siempre recurro es el grupo de estudiantes, la Rosa Blanca, que surgió cuando el Tercer Reich en Alemania, y la imagen, la persona de Sophie Scholl. These young people traveled the country and passed out leaflets illegally. Ultimately, they were caught, they were beheaded, and throughout the entire process, they showed no remorse for what they were doing. Esta organización, resumiendo, eran estudiantes que recorrían todo el país repartiendo panfletos hasta que les pillaron y les decapitaron. Pero durante todo el proceso jamás se mostraron arrepentidos por lo que estaban haciendo. Looking back from today, I wonder, one, how can these people have so much courage? And two, why in such a horrible period of world history would you still want to pass out leaflets thinking that that could change anything? Y entonces, vista esta situación, yo tengo dos preguntas. ¿Cómo puede ser que en una época tan oscura esta gente quisiera continuar con su actividad? ¿Y por qué quisieron continuar repartiendo panfletos en un momento en el que sabían, bueno, pues cómo estaban las cosas y cómo podían acabar? And in my research, I found this passage from Sophie Scholl that helps explain, I think, their motivations and what we are talking about today. Y durante esta investigación pues me encontré con un pasaje de Sophie Scholl que explicaba un poco sus motivaciones y el por qué actuaban como actuaron. The real damage is done by those millions who want to survive, the honest men who just want to be left in peace, those who don't want their little lives disturbed by anything bigger than themselves, those with no sides and no causes, those who won't take measure of their own strength for fear of antagonizing their own weaknesses, those who don't like to make waves or enemies, those for whom freedom, honor, truth, and principles are only literature, those who live small, mate small, die small. It's the reductionist approach to life. If you keep it small, you keep it under control. If you don't make any noise, the boogeyman will never find you. But it's all an illusion, because they die too. These people who roll up their spirits into tiny little balls so as to be safe. Safe from what? Life is always on the edge of death. Narrow streets lead to the same place as wide avenues, and a little candle burns out the same way that a flaming torch does. I choose my own way to burn. El verdadero daño lo provocan los millones de personas que quieren sobrevivir, las personas honestas que solo quieren que les dejen en paz, los que no toman partido ni se involucran en causas, los que no son conscientes de su propia fuerza por miedo de que se ponga a sus flaquezas, los que no quieren hacer ruido ni crear enemigos, aquellos para los que la libertad, el honor, la verdad y los principios son solo cosa de la literatura, los que viven sin alzar la voz y mueren del mismo modo. Se trata de un enfoque reduccionista de la vida. Si no levantas la voz, todo estará bajo control. El hombre del saco no te encontrará. Pero al final todo eso es una ilusión, porque también mueren, los que envuelven sus espíritus en pequeñas bolas diminutas para mantenerse a salvo. ¿A salvo? ¿De qué? La vida siempre está al borde de la muerte. Los callejones estrechos llevan al mismo lugar que las avenidas anchas
y la pequeña vela arde igual que una antorcha, y yo elijo cómo quiero quemarme. To me, this reflects, as a journalist, an unwavering faith in the power of education and the radicalizing potential of the truth. Para mí, como periodista, esto refleja la inquebrantable fe en el poder de la educación y también el potencial liberador de la verdad. I know many people in this room are probably very sympathetic to the issues I'm talking about today, but if there's one message I can leave you with, it's to not lose faith in the people who are not in this room and their potential for understanding and sympathizing the issues that we were discussing. Sé que muchos de los que estáis aquí pues sois afines a las ideas que he expuesto, pero si os pido algo es que no perdáis la fe en las personas que no están aquí. I'll be the first to admit that I don't know the right way to move forward, and I don't know how to solve these problems globally as this repression continues to spread. Soy el primero en admitir, en reconocer que no sé cómo seguir adelante, en qué toca hacer a medida que estos problemas se extienden por todo el mundo. But I think the foundation of everything we do has to be this power of education and the remembrance that we are part of something bigger than ourselves. Pero creo que la base de todo esto es tener fe en el poder de la educación y en saber que esto es algo que es más grande que nosotros mismos. So in that spirit, I hope this information is useful to all of you as we are finding, as Sophie Scholl says, our own ways to burn. Y así que espero que en este espíritu encontremos esta información útil y que hagamos como Sophie Scholl, encontremos y elijamos cómo queremos quemarnos. Thank you for being with me here today. Muchas gracias por estar aquí. Now we have some time for a few questions, and I believe there are microphones, so if you have a question, please raise your hand, and you can get a microphone to ask it and have it translated. Ahora tenemos un poco de tiempo para preguntas, así que si tenéis preguntas levantáis la mano, tenemos micrófonos, os los traerán y traduciremos las preguntas. Hola, mi pregunta es, de todos los países que has visitado, ¿cuáles son los países que they're moving forward en este sentido? ¿En el sentido de la represión o en qué sentido? Sí, o sea, which are the countries that you think are more on your side of what you've been telling us today? In Europe. It's an excellent question because it's a very difficult one. Es una pregunta muy buena porque es una pregunta muy complicada. For instance, in Austria, there was a case that's very similar to what I've been talking about today, in which the activists had widespread public support for what they were doing and were able to resist and are continuing to resist this persecution. Está, por ejemplo, un caso en Austria en lo que los activistas tenían mucho apoyo público y por eso son capaces de resistir en sus acciones. However, I think that's more a reflection of the positive work of the activists rather than anything from the government. Pero creo que eso refleja más el trabajo positivo de los activistas que la actitud del gobierno. Similarly, in Spain, the organizing I'm seeing from Igualdad Animal and how their arrest motivated international attention and solidarity should be the start of a new model of how we think about these issues. También en España, por ejemplo, el caso de Igualdad Animal, veo cómo ha motivado y cómo ha atraído la atención internacional y creo que eso es un ejemplo de cómo tenemos que hacer las cosas en este sentido. Obviously, the solidarity from dozens of other countries was not enough to influence this situation, but it shows that we're all connected and that we're all willing to defend each other. La solidaridad que se vio es una manera de reflejar cómo los países están conectados y muestran pues su solidaridad los unos con otros en esta situación. Okay, thank you. I just wanted to say as well that in my opinion, maybe today
people like you are seen as these eco-terrorists or whatever. But I think that in some years hopefully in some years you'll be remembered by heroes, because for me, you're a hero. Bueno, y también añadir que quizás hoy la gente como usted, Will Potter, se les llama ecoterroristas, pero que con suerte dentro de unos años se les llamará héroes, porque para mí usted es un héroe. It's very kind of you. Thank you. Muy amable, muchas gracias. Hola, muchas gracias por tu charla. Quería preguntarte cómo respondió los movimientos verdes cuando en Estados Unidos empezó a haber leyes y movimientos represivos ya desde los medios por los grupos como de libre impresa y su publicidad, y a leyes ya llevadas a cabo desde el gobierno. Justo al principio, ¿cómo reaccionaron los grupos verdes? I think for a long time, the response was two parts. The first was this kind of macho posturing, pretending that none of it mattered, that we're not afraid, that nothing is going to affect us. Creo que la reacción tenía dos partes. Por un lado era por decirlo de algún modo, postureo en plan machito, que decía que no importaba y que no había miedo, que no importaba. The second part was a widespread fear in which green groups were condemning each other in the hopes of protecting themselves. Y la segunda parte era un miedo extendido en el que los distintos grupos ecologistas, grupos verdes, se acusaban los unos a los otros. Both of those, in my opinion, are fatally flawed. They both reflect a complete misunderstanding of the nature of this repression. Y, en mi opinión, ambas posturas reflejan una falta total de comprensión de la situación que se vive. I think we need to be able to acknowledge our own fear, and that does not make us weak. It means we are paying attention. And we also need to have the courage to show solidarity with people, even if we don't agree with what they are specifically doing or saying. Y creo que en realidad todos tenemos que reconocer nuestros miedos, que eso no nos hace más débiles, y que también debemos mostrar valor para mostrar solidaridad con los otros grupos que hay alrededor nuestro. ¿Crees que para los movimientos, especialmente como el nuestro, es importante la simpatía del público, de la sociedad? Si crees que es importante, ¿qué consejos darías para ganar esa simpatía y qué consejos darías para no perder o ganar antipatía de la sociedad? It's a very good question, and I would say that I think the most important lessons I've learned are to not let our focus be on other people within the movements, to constantly look up at people outside of the movement. Es una pregunta muy buena, y creo que lo importante es que nuestra atención no se centre solo en gente dentro del movimiento, sino que suba un poco el nivel y se centre en gente de fuera del movimiento. That means having the humility to recognize that where we are now is where many people are. Let me back up. To have the humility to recognize that we were once where all of those people are, of not understanding or not supporting these issues. Creo que tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que donde está esa gente ahora habíamos estado nosotros antes. On a very practical level, I think it means understanding the importance of how we talk about these issues, how we present ourselves, how we conduct ourselves in terms of gaining support through nonviolence in our activism, and most importantly, showing the public that we want to be on their side and that we're not trying to antagonize them. Creo que a nivel más práctico es básicamente dar a entender quién somos, cómo nos presentamos, cómo lo hacemos para obtener apoyo y siempre a través de esta no violencia
and to show the public that we're on. Y enseñarle, bueno, pues mostrarle al público que estamos a su lado. Hola. Mi pregunta es la siguiente. Viendo todo esto que nos has explicado, pues deduzco que puede ser interesante en los países en los que todavía no hay una represión demasiado grande, como por ejemplo en Estados Unidos, que los diferentes grupos por derechos animales, medio ambiente, etcétera, empiecen a trabajar para cuando llegue esta represión, ¿no? A estar preparados para el momento en el que empiecen a tener problemas. Yes, absolutely. I think that's been one of the biggest lessons to learn from what has happened in the United States, is that it shouldn't have taken us so long to bring all these groups together to fight these ag-gag laws, for example. Sí, creo que esa es una de las lecciones que hemos aprendido. Por ejemplo, darnos cuenta que no deberíamos haber tardado tanto en unir todos estos grupos para luchar contra las leyes ag-gag a las que nos referíamos antes, por ejemplo. I think we need to recognize that there will always be corporate and government repression. But I say this to remind us that we have to realize that the reason it's happening, it's because these activists have been incredibly effective. Y creo que es importante decir que siempre va a haber represión por parte de las corporaciones y el gobierno, pero que también es verdad que ahora estamos donde estamos por la manera en que se han comportado los activistas y las acciones que han hecho. So if you, as an activist, actually want to become more effective, I think logically part of our strategy has to be anticipating those responses from your opposition. Así que creo que para ser más activistas más eficaces, lo que hay que hacer es anticipar las respuestas de las acciones. And my hopes with my work is that we can have a more sophisticated analysis of how that is happening so that we can more appropriately respond. Y lo que yo quiero con mi trabajo, con mi análisis, es que podamos tener una respuesta más sofisticada y un análisis más sofisticado de lo que está pasando. Bueno, has resaltado no perder la confianza en los otros y simpatizar con el resto de la sociedad, pero hay una parte de la sociedad que forma parte de los órganos represivos que el Estado utiliza contra nosotros. Estoy hablando de la policía, ya sea FBI o los Mossos de Escuadra normales. Entonces quiero saber cuál crees que tendría que ser nuestra relación con la policía respecto a esto. To be clear, when I'm saying we should recognize the sympathy and not be adversarial with the public, I'm not including the FBI in that analysis. Solo para ser claro, cuando digo que hay que reconocer esta simpatía, que no hay que tener aversión a los otros, me refiero a la gente en general, pero no al FBI. However, I think activists spend far too much time focusing on this antagonistic relationship with police and the FBI and allowing them to lose focus of the issues that they're working on. Sin embargo, sí que creo que los activistas dedican demasiado tiempo y atención a esta relación antagonista con la policía y el FBI y eso pues les quita tiempo para poder centrarse en sus acciones. So if we understand structurally the nature of repression in the police and the FBI, then I think we can view them as merely obstacles as we're moving along our path. They are not the focus, they're a step in between us and what we are focused on. Así que creo que si nos fijamos en la represión a un nivel más estructural, veremos o debemos entender que el FBI y la policía en realidad son solo obstáculos, pasos que tenemos que superar para llegar a donde queremos centrarnos. Gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más. Hola. Quería justo compartir una reflexión. Creo que hay un problema semántico en el uso de la palabra ecoterrorista. O sea, no sé. Hay organizaciones que destruyen el medio ambiente, que generan muerte. Pero no sé. Hola, ¿sí? ¿Puedes hablar un poquito más? Hola, ¿sí? Sí. Pues no, quería compartir justo una reflexión. Que creo que es un problema en el uso de la palabra ecoterrorista.
un problema semántico. O sea que hay grupos, organizaciones que difunden muertes o destruyen medio ambiente o no sé, que quitan esperanzas y sueños a nuevas generaciones, pero no son los activistas, son otras cosas. Y creo que tenemos que usar esta palabra de forma distinta. I'm not 100% sure I'm understanding your question about the semantics. No estoy muy seguro al 100% de haber entendido el tema, la pregunta de esto del aspecto semántico. In terms of the general concept that this is semantically this is a flawed concept, I obviously completely agree. En el sentido de que es un concepto que puede tener vacíos, sí, estoy completamente de acuerdo. I think my one addition to what you're saying is reminding ourselves that the idea of terrorism is intrinsically or in and of itself is a flawed concept. Mistaken? Okay. Lo que sí que creo que es importante decir que el concepto de terrorismo intrínsecamente ya es un concepto equivocado. That language will always be used against people who are identified as the other, whether it is eco-terrorists or Muslims in the United States, workers' rights groups or many other Y organizations. entonces ese concepto siempre se utilizará contra el otro, ya sean pues grupos que se tildan de ecoterroristas o musulmanes en Estados Unidos o grupos por derechos civiles, etc. Thank you all again so much for having me here. I hope that when we're in beautiful spaces like this that have been in events organized in this way, we can take the opportunity to get to know some of the people that you might not know here and to find opportunities to get engaged with groups like Igualdad Animal and many of the other organizations that I'm sure you all represent. Muchas gracias por haber venido hoy aquí y me gustaría decir que ya que estamos en un sitio tan bonito como este, aprovechemos la oportunidad para hablar quizás con gente que no conocemos y también conocer pues, a gente o a la organización Igualdad Animal y ver un poco qué es lo que hacen unos y otros. So thank you all so much for having me. Muchas gracias por venir. De terroristas nacionales de Estados Unidos. Initially, I was ashamed about how afraid I was of this experience. But as that fear went away, I really became obsessed with finding out how animal rights and environmental activists have become the FBI's #1 domestic terrorism threat. Al principio sentí vergüenza por lo asustado que estaba, pero luego la verdad es que me obsesioné con la idea de intentar entender cómo podía ser que activistas por el medio ambiente y los derechos de los animales acabaran, se les llamara que eran la amenaza terrorista número 1 del país. Now, there's no official listing of terrorism threats, but when the FBI lists Osama bin Laden on their website when he was alive, alongside an animal rights activist, it sends a very clear message to the public. No es que haya una lista oficial de amenazas terroristas, pero, a ver, cuando el FBI pone en su página web a Osama bin Laden cuando aún estaba vivo, junto a un activista por los derechos de los animales y el medio ambiente, pues está claro que están lanzando un mensaje que no da lugar a dudas. Before we go on, I think we should talk about who is not being labeled the #1 domestic terrorism threat. And that includes people like Joe Stacks, who flew a plane into a government building in my home state of Texas, killing himself and injuring many other people. Pero antes de entrar más en materia, vamos a ver qué es lo que no le llaman amenaza terrorista nacional, qué cosas no las etiquetan así. Por ejemplo, tenemos el caso de Joseph Stacks, que era bueno, pues un manifestante de derechas contra los impuestos de Texas, mi estado natal, que estrelló un avión en el edificio de la Hacienda Pública estadounidense. There's been a rise of the right-wing militia movement in the United States. These militias are often closely associated with Christian organizations, and you can see here, in some cases, they're very proud to carry assault rifles. Y bueno, también ha habido un auge de movimientos de milicias en Estados Unidos, muchas veces relacionados con ideologías cristianas,
y que además posan con mucho orgullo en la foto con rifles de asalto, como podéis ver en la diapositiva. And of course, we cannot talk about this type of violence without mentioning anti-abortion extremists who have a very long history of murdering doctors, murdering nurses, all in the name of depriving women of the right to choose how they take care of their own health. Y tampoco nos podemos olvidar de todos los movimientos contrarios al aborto que han asesinado a médicos, a enfermeras, que básicamente están pues haciendo acciones de este grado para proteger el derecho a la vida. Good evening. Thank you so much to Plaza y Verdes and Igualdad Animal for setting up these events in Madrid and Barcelona and for translating the book. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a Plaza de Verdes y también a Igualdad Animal por montar estos eventos tanto en Madrid como aquí en Barcelona. It's an honor to be associated with both of these organizations, and thank you all so much for spending the evening talking to me about these issues and letting me share my work with you. Es un honor estar relacionado con estas dos organizaciones, estas dos instituciones, y también muchas gracias por estar aquí esta tarde para hablar, intercambiar impresiones sobre este tema. I think the best way to begin how I became involved in this issue is to talk about my personal experience. I was previously a reporter at the Chicago Tribune, a major newspaper, and I was writing about crime and murders and dead bodies being found around the city. Básicamente creo que la mejor manera de empezar es contar un poco mi historia y contar cómo me involucré en todo esto. Yo antes era periodista en el Chicago Tribune, que es uno de los periódicos principales, y básicamente mi trabajo consistía en informar noticias pues, sobre asesinatos, sobre cuerpos que se habían encontrado en la calle. It was leaving me feeling very depressed and hopeless. It was not the type of journalism that I wanted to be doing, and I wasn't feeling like I had any positive impact on the world around me. Y la verdad es que este trabajo hacía que me sintiera, pues, como todo, lo viera todo muy negro, que estuviera deprimido. Creía que mi trabajo no era el que quería hacer y además no tenía un impacto positivo y me vi así en esa situación. So I decided to go out with a group of activists in Chicago handing out leaflets about animal testing. This was the only time I had gone out with this group, and of course it was the first time in my life I had ever been arrested. Así que bueno, entonces decidí que me iba a unir a un grupo que básicamente repartía panfletos sobre experimentación animal y me uní a ellos y fue la primera vez que repartía panfletos y además la primera vez que me arrestaban. That arrest was later thrown out of court because it's legal to pass out leaflets, of course. But the important part of this story is that I was visited by 2 FBI agents at my home. Básicamente luego salí de la cárcel, evidentemente, porque repartir panfletos es algo legal, pero lo que quiero destacar de este hecho es que luego vinieron 2 agentes del FBI a verme a mi casa. They told me that unless I helped them by investigating animal rights and environmental groups, that I would be put on a domestic terrorist list. Y me dijeron que o les ayudaba un poco a investigar a grupos en favor de los derechos de los animales y el medio ambiente, o que me iban a poner en una lista. Happening with animal and environmental activists is the same as McCarthyism and the Red Scare, but there are many parallels of how this all operated. No estoy aquí hoy para decir que todo lo que está pasando con los activistas de derechos de los animales y el medio ambiente sea lo que pasaba en la época del macartismo o el temo rojo, pero bueno, estoy un poco para hablar a ver de cómo está la situación. In fact, I would argue there are many similarities between how this has happened throughout U.S. history and world history that I hope to identify so we can learn from and move forward. Hay muchas similaridades en cómo ha pasado esto en la historia de Estados Unidos y en todo el mundo, así que quiero que lo veamos un poco para ver cómo podemos seguir hacia adelante. The first and most important step in any of these eras is to use the power of language. El paso más importante y el primero es utilizar el poder del lenguaje. We need to understand that in the 1980s, the animal rights and environmental movements were growing very quickly and very strongly, and they had widespread public support, even from the media, for the more militant tactics. A principios de los 80, los movimientos por los derechos de los animales y a favor del medio ambiente en los Estados Unidos crecieron de manera muy rápida
Y es importante decir que entonces contaban con el apoyo popular, incluso en los casos que se podría decir que eran un poco más extremistas. At the same time, national organizations were publicly supporting people who broke the law in the name of protecting animals, such as PETA supporting the Animal Liberation Front, an illegal organization. También es importante decir que organizaciones nacionales en ese momento daban apoyo a personas y organizaciones que iban en contra de la ley. Incluso PETA, por ejemplo, mostró su apoyo público a grupos como el Frente de Liberación Animal. This unified, growing movement represented a direct threat to corporate interests. So to fight back, they had to think of a way to restructure the debate. Y este movimiento más unificado suponía una gran amenaza para los intereses corporativos que tuvieron que ver una manera en cómo podían luchar contra esta amenaza que no dejaba de crecer. So in 1985, corporations created a new word called ecoterrorism. And they began shifting the language away from environmental heroes or criminals or saboteurs to using this new word. En 1985, las corporaciones empezaron a utilizar el término ecoterrorismo, ya a diferencia de lo que se había usado hasta entonces, que podía ser héroes o criminales o saboteadores, y se empezó. Who have burned buildings in the name of stopping environmental destruction. Y luego, en un ámbito un poquito más radical, en Estados Unidos vemos grupos como el Frente de Liberación de la Tierra, que ha lanzado acciones como, por ejemplo, quemar edificios para detener ciertas actitudes o acciones. However, in the entire history of these social movements, not one person has ever been injured in the United States. So while these tactics are clearly extreme, they have nowhere near the consequences of what has happened by those right-wing groups. Ahora bien, en la historia de todos estos movimientos sociales, jamás, nunca se ha herido a nadie. According to a report by West Point, the military academy, there has been a 400% increase in violence by right-wing groups since the 1990s. Según un informe de la Academia Militar West Point, ha habido un incremento de un 400% en la violencia que han desarrollado grupos de derechas desde los años 90. The concerns I'm raising today are also being made by people within the government. Básicamente, estas preocupaciones también las están destacando gente dentro de los gobiernos. This was a report from Congress, the United States Federal Congress, in which they cited my book at length and they urged for congressional hearings and a full investigation into how the FBI is persecuting these activists. Este es un informe realizado por el Congreso de Estados Unidos y políticos de Estados Unidos que cita a mi libro, mi obra extensamente y que pedían que hubiera audiencias ante el Congreso para examinar el problema y también se examinara a las acciones que estaba desarrollando el FBI. Yet these tactics have continued. So I'm here today to attempt to answer the question how nonviolent political activists who are hoping to protect the earth and animals are labeled as terrorists, while right-wing groups who have a history of bloodshed are not. Entonces, las tácticas estas continúan y un poco por eso estoy aquí, para preguntarnos cómo hemos llegado a esta situación. ¿Cómo puede ser que gente que lucha por los derechos de los animales y el medio ambiente de manera pacífica se les tache de terroristas, mientras que a otros grupos extremistas y violentos no se les tache de terroristas? And to answer that question, I began my research into previous eras of government repression throughout the United States history. Para poder explicar esto, me fijé en eras anteriores, épocas anteriores de represión en la historia de Estados Unidos. And I'm not arguing today that what's happened, if there's one example of domestic terrorism in United States history that everyone knows, it's the bombing of the Oklahoma City building. Si hay un caso que todo el mundo conoce en la historia de atentados y de amenazas de Estados Unidos, es el caso de los atentados de Oklahoma City. According to a top Homeland Security official, the man responsible was, quote, not a terrorist, just very angry with the U.S. government. Según uno de los responsables más altos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a esta persona que vemos aquí,
no es un terrorista, simplemente es alguien que está muy enfadado con el gobierno estadounidense. In opposition of, in direct contrast to tactics like that are those of environmental groups like Earth First, who are physically blockading the roads in order to stop the destruction of forests. Y el contraste directo de lo que hemos visto podría ser grupos como Earth First, que es el que sale en la imagen, que bloquean carreteras y, bueno, pues para hacer acciones para proteger el medio ambiente. These movements have also included groups like the Sea Shepherds, who steer small boats between the whalers' harpoons and the whales. Again, they're physically putting their lives at risk to do so. Otros grupos de este tipo, por ejemplo, es Sea Shepherd, que sueltan pequeños barcos inflables y los colocan entre los barcos para cazar ballenas y las ballenas. Y de nuevo vemos un caso en el que ellos mismos, sus propios cuerpos, son los que se interponen en estas acciones. In the United States, there has been a rapid increase of nonviolent civil disobedience by environmental groups, especially groups that are protesting the construction of the Keystone XL oil pipeline. Vemos que en Estados Unidos ha habido un auge bastante importante de grupos que practican la desobediencia civil no violenta, por ejemplo, como los grupos que protestan por el oleoducto Keystone XL. This was a protest in Italy, where hundreds of people were protesting a vivisection facility, and then they spontaneously decided to start climbing over the fences and to physically take some of the beagle puppies out of the laboratories. Esta foto que vemos aquí corresponde a una protesta que se hizo en Italia delante de una instalación en la que hacían vivisección, y la reacción fue la reacción de los asistentes, una reacción espontánea, que decidieron meterse y coger a los perritos que había ahí, beagles, que estaban destinados a la vivisección. At the most extreme in the United States have been crimes by groups like the Earth Liberation Front.